Hola a todos, nuevamente bienvenidos aquí a Sirio Medicina del Ser. Este es un espacio creado para brindar bienestar. Nosotros somos profesionales, yo soy médico, mi nombre es Juan Rojas y compartimos temas en los que podemos socializar algo de lo que nos llega a través de la consulta, de las terapias que realizamos y los talleres. Venimos hablando sobre el tema de la soledad y hoy queremos expandirnos sobre el tema de la soledad y la mente. Ya hablamos en la ocasión pasada, en el video anterior, sobre la soledad y las emociones. Y así que hoy vamos a explicar un poco cómo es el pensamiento y cómo se relaciona, cómo se vive dentro de la soledad. Y cuando nos expresamos sobre la mente, pues obviamente tenemos que hablar del cerebro, porque desde la medicina, pues obviamente hay una connotación científica de que los pensamientos se generan en el cerebro. Pero algo que nos decía una frase que tiene Buda hace más de 2500 años, decía, somos lo que pensamos y todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Y desde ahí partimos, porque si somos eso que estamos continuamente pensando, ¿qué es lo que estamos pensando permanentemente? ¿Qué es lo que continuamente hace y hace en nuestra cabeza ruido? ¿Qué es lo que masticamos o rumiamos continuamente? Nuestro pensamiento, nuestro cerebro puede generar cerca de 60.000 pensamientos al día, algunos más cortos, otros más largos, pero no pueden haber dos pensamientos a la vez. Entonces, cuando estás en un pensamiento, no puedes pensar al mismo tiempo en otro, porque no caben, pues por decirlo así, uno desplaza al otro. Y cuando entramos en esa introspección de mirar qué es lo que pensamos, la técnica, parte de la técnica, por ejemplo, de la terapia que realizamos, es enfocarnos en qué estás pensando, qué es lo que continuamente hace ruido, como les decía, en tu cabeza, y que a veces se vuelve un mensaje repetitivo, porque ese mensaje es lo que nosotros permanentemente estamos expresando. Y como estamos hablando de soledad, pues obviamente, ¿cuáles son esos pensamientos que generan en ti la sensación de soledad? Y hablamos de esa disyuntiva, ¿es la mente o es el cerebro? Y sabemos que el cerebro produce una cantidad de señales fisiológicas, neurobiológicas, eléctricas, que estimulan los diferentes órganos, los diferentes sistemas y que hacen que el cuerpo funcione. Pero entonces, ¿dónde o en qué parte la mente toma el mando? Porque podría ser el cerebro el que dijera, bueno, yo estoy a cargo de todo esto, dirijo, rijo y digo cómo debe ser. Pero la mente entra en esa, digamos, supremacía para decir, aquí es cómo vas a comportarte y cómo vas a vivir. Y ese concepto de la mente nos lleva a identificar algo que hablaba uno de los investigadores pues, que leemos para estos podcasts, estos videos, y es un psiquiatra, el doctor Daniel Siegel, ya habla de la relación interpersonal. Pero esa relación interpersonal tiene que ver algo con la neurobiología, y la neurobiología es conocer cómo nuestros procesos fisiológicos, cuando hablo de fisiológicos, habla de cómo funciona el cerebro, también tienen que ver con todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Y en esa relación de, de lo que ocurre con lo que pensamos y cómo el cuerpo funciona, es que entra también el relacionamiento con los demás. Porque desde lo que yo piense y lo que sienta es lo que voy a expresar y voy a sentir de los que me rodean. Y cuando hablamos obviamente de soledad, pues tiene que ver con esa sensación de que o estoy solo o estoy rodeado o puedo estar rodeado, pero me siento solo. Entonces es un juego de palabras. Y en ese juego de palabras, esta biología interpersonal hace que sintamos eh, que a veces la soledad, mm, a pesar de estar rodeados, nos abruma, a pesar de tener compañía, tener personas que digamos, que nos apoyan, que están pendientes, nos sentimos que permanecemos solos. Entonces, uno de estos estudios que evidencia que las personas en compañía o en soledad pueden afectar su trayecto de vida
nos mostraba que las personas casadas en relaciones de matrimonio, digamos, que estables, sinceras y adecuadas, porque puede ser una relación de matrimonio inadecuada, estas personas casadas pueden vivir hasta 5 veces más que las personas solteras. O sea, su promedio de vida aumenta. Pero cuando esas relaciones no son las adecuadas o cuando ese matrimonio no funciona de manera adecuada, se producen más enfermedades y las personas, pues, aunque pueden vivir un poco más, viven más enfermas. Entonces, uno de esos estudios nos hablaba de ese interrelacionamiento que hace que nuestra salud se modifique. Y otra parte importante es que esa sensación de bienestar mental, de esta biología interpersonal, también tiene una relación directa cómo fue o cómo es la relación con nuestros padres. Y desde aquí quiero comenzar a tocar el tema porque en el siguiente video de la próxima semana vamos a hablar de la soledad y el sistema transgeneracional, hablando desde las constelaciones familiares, que es una de las ramas en las que nos movemos en Sirio y Medicina del Ser. Y todo lo que le pasa a los padres, le pasa a los hijos, desde la enfermedad mental, porque esa salud mental que los padres necesitan o pueden tener, si es inadecuada, se va a transmitir de una manera u otra, afectando la salud de los hijos. Y a pesar de que los hijos ya no estén con los padres, esas circunstancias que pasaron en la niñez y en la adolescencia, como lo vamos a ver más adelante, pueden quedar ahí como memorias que pueden afectar y más adelante presentar esa soledad. Un monje budista actual se llama Thich Nhat Hanh. Él está en YouTube, tiene muchos videos. Nos habla de algo que refiere como intersomos. Intersomos es esa capacidad de relacionamiento que tenemos, pero al mismo tiempo ese relacionamiento de los demás conmigo mismo hace que tengamos la sensación de bienestar. Entonces, en este espacio donde hablamos de soledad, obviamente el relacionamiento es importante, pero como lo decíamos, puede ser que estés en una situación en la que no seas capaz de relacionarte, que tengas dificultades o limitaciones para sentir que haces parte de este intersomos. Y aquí viene otra parte que se dice, es el interser, y esa es la persona, cómo modifica o cómo puede verificar que su capacidad de relacionamiento está afectada en lo adecuado. Y podemos ver que le podríamos definir como los orígenes o las circunstancias de las cuales se generan estas situaciones. ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué no puedo relacionarme? ¿Por qué mi relacionamiento no es el adecuado? Lo podemos mirar desde una mirada científica. Entonces tenemos los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas que circulan desde el cerebro hacia diferentes órganos, se producen en neuronas y van a afectar o modificar el comportamiento de los diferentes órganos, pero también van a afectar un poco las emociones, las sensaciones. Tenemos la dopamina, la serotonina, tenemos la oxitocina, tenemos las endorfinas. Y podríamos decir, pues si yo tengo una alteración bioquímica, entonces lo que hago es tomarme la serotonina y ya se regula. Eso podría ser uno de los principios desde la biología médica a la que nos han enseñado corrientemente, pero no es tan sencillo, no es tan simple decir, tómate este medicamento, tómate este neurotransmisor y ya te vas a regular, porque no solo la sustancia química en la que desencadena eh, estas sensaciones, estos síntomas, sino también hay otras circunstancias. Y aunque hay personas que tomen los medicamentos, esas sensaciones persisten, la soledad persiste y en ocasiones puede mejorar un poco, pero no se equilibra o puede ser cíclico, vuelve y pasa, vuelve y pasa y vuelve y pasa. Entonces toca ir un poco más profundo para encontrar qué circunstancias son las que van a generar que la persona se encuentre en ese estado mental de soledad. Y hablo en estado mental porque es un pensamiento. Entonces aquí nos vamos a revisar cómo fue la infancia. Y hablamos de, sí, por ejemplo, tú estás viendo este video, eres una persona que tiene unos procesos de circunstancias o de procesos de vida que han sido complejos, difíciles, y en tu estado adulto o adolescente te sientes solo, sientes síntomas de soledad, tristeza, pasividad, melancolía, depresión. La depresión es una palabra muy grande,
pero como esos pensamientos continuos de me siento aburrido, me siento triste, me siento cansado, no quiero levantarme, no quiero comer, no quiero hacer lo que me gusta o lo que me gusta o no le encuentro sentido a nada. Y lo primero que miramos es cómo fue la crianza, los patrones de crianza en los que se desarrolló. Si fue una crianza aceptada, no todos podemos decir que tenemos esas circunstancias, algunos sí, algunos no. Cómo era el apego con nuestros padres, esa relación de afecto y cómo son los lazos familiares actualmente, dependiendo de esas circunstancias que pasaron antes. Entonces podemos tener historias del pasado que aunque fueron duras, ahora digamos que pueden estar en términos relativos reparadas y los lazos familiares pueden ser fuertes. O lo contrario, puede ser una crianza muy, digamos que equilibrada, pero a lo largo del tiempo esos lazos se han dilatado y son relaciones muy distantes. Casi que no existe ese círculo familiar, casi que no existe ese núcleo que va a apoyar a la persona. Entonces nosotros nos podemos ir por algo que se llaman los diagnósticos descriptivos. Y los diagnósticos descriptivos es una base de la medicina. Mm, Tenemos estos hallazgos, encajas en este diagnóstico que ya está establecido en un manual y por lo tanto te voy a dar este tratamiento. Digamos que así es como funciona corrientemente. Pero lo que se ha visto a través del tiempo y muchos investigadores, psiquiatras, que están un poquito más allá de, de lo que pasa normalmente, hablan, por ejemplo, de la neurobiología del apego. Y la neurobiología del apego es todas esas circunstancias que fueron difíciles de pasar en la crianza, pueden generar relaciones disfuncionales o alteradas en la adultez y el apego hacia algo que no se presentó, que no se dio en la infancia, puede estarse presentando ahora en adulto. Es como si quisiera reparar algo de atrás, pero está presente todo el tiempo. Entonces, si lo llevamos a un diagnóstico, decimos, no, esta persona tiene un trastorno de personalidad o esta persona tiene una depresión crónica o una depresión recurrente y entonces lo voy a identificar como esto y lo médicos sí. Y entonces uno de estos investigadores, uno de estos psiquiatras, decía, básicamente, pues no, no me parece, así como está estipulado el manual que se llama el DSM-5, porque encaja y no se tienen en cuenta todos estos factores y la persona puede estar en un momento así, pero pues, después puede ya no estar dentro de ese diagnóstico. Y ahí nos vamos a definir cuáles son esos pensamientos y esas sensaciones que nos van a encajar dentro de ese diagnóstico. Por eso hablamos que si tenemos como unos puntos específicos para decir, yo me siento solo porque permanentemente estoy desmotivado, porque estoy deprimido, porque me aíslo, o yo veo que un familiar mío, mi pareja o mi hijo continuamente está recurriendo a la soledad, a aislarse, a excluirse, porque no encaja. Entonces, hay una serie ahí de los pensamientos que creemos que tienen o creemos que tenemos y las sensaciones que esos pensamientos van a generar. Y lo reitero porque a veces este tipo de síntomas, por decirlo así, porque a veces ni siquiera es fácil expresarlo, como les decía en otro video, los comentarios de muchos pacientes era, no sé qué es lo que siento, pero lo que percibo no me deja estar bien, no me deja estar en comunidad, no me deja compartir. Y tenemos que hacer la disyuntiva de, es una sensación de yo me repliego, me recojo y estoy como tranquilo conmigo, estando solo, o es lo contrario, aunque me recoja, esté aislado, es demasiado fuerte y ni siquiera puedo sentirme bien y a gusto conmigo mismo, en mi espacio. Y aquí recuerdo una parte y es algo que llama la distancia social, ¿no? Eh, En Europa, por ejemplo, en los países industrializados, más que todo, hay cierta distancia, se tiene que mantener distancia, y uno lo ve, por ejemplo, en los metros, como protege, o sea, no te acerques tanto, porque estás invadiendo mi espacio personal, estás invadiendo mi burbuja y no quiero que
que tengamos ese tipo de contacto porque no te conozco. Yo no veo en los países, nosotros los latinoamericanos, como nos atiborramos en los medios de transporte y pues ahí estamos todos juntos. Pero para personas que se mueven tanto en uno y el otro espacio, puede ser muy difícil, muy complejo, eh, por ejemplo, tomar un tren, un metro, un bus, Transmilenio en Bogotá, por ejemplo, porque esa sensación de agobio de estar con alguien tan cerca, que toca, porque así es el metro, así es el transporte, lo puede agobiar y lo puede llevar a que sus sensaciones se desborden y que haya una crisis mucho más fuerte de la que presentaba. Y lo traigo a colación porque el, el tema del espacio personal tiene que ver con ese interrelacionamiento, que a veces eso es lo que perdemos. Perdemos la capacidad de relacionarnos con los demás por sentir que yo primero primo. Y sí, obviamente, una de las bases de toda esta inteligencia emocional es prevalece por ti, cuídate por ti, pero también mira qué es lo que tanto estás rechazando que no puedes acercarte al otro. Y entonces hablamos del origen de esa soledad. Entonces, hablábamos que tenía unas sensaciones físicas, unas sensaciones emocionales, pero el origen, ¿de dónde viene? Entonces, el origen viene desde el cerebro o viene desde la mente. Entonces decíamos, el origen puede venir desde esos neurotransmisores, actividades que están desequilibrados, y entonces o el origen viene por esas circunstancias de la infancia que me crearon unas limitaciones para relacionarme, para sentirme con apego hacia alguien, para sentir que tengo un lazo de unión con las otras personas. Y viene un concepto de Bruce Perry, otro psiquiatra, y habla, el órgano es un cerebro histórico. Y no solo histórico desde toda la memoria que guarda, sino que todas esas informaciones que a través del tiempo, no solo de nosotros mismos y de sino de nuestras generaciones ancestrales, se pueden estar viendo reflejadas en nuestro presente. Y es de ahí es que actuamos. Entonces, no solo depende de ese desequilibrio hormonal, no solo depende de esas memorias, sino también viene desde la misma configuración o conformación cerebral. Y aquí entonces nos vamos a pensar qué fue lo que pasó o qué fue lo que generó que tengamos una historia o una realidad actual de una soledad. Y nosotros podemos decir, bueno, esta soledad, que abrimos el tema y lo tratamos y lo socializamos en esos videos, se ha vuelto más fuerte después de la pandemia. La pandemia nos generó unas crisis de encierro, unas crisis de aislamiento, nos generó unas circunstancias en las que no estábamos acostumbrados y esa historia pues genera unas secuelas. Y esas secuelas, una de las secuelas es esa soledad global. Pero más allá de la historia, ¿qué es lo que realmente hace que la soledad sea cada vez más prevaleciente, prevalente, que cada vez sea más evidente y que cada vez sean más las personas que dicen, me siento solo, me siento que no encajo? Entonces, miramos una parte y es la sensibilidad. Hay personas que son más sensibles que otras. Hay personas que tienen una expresión artística mucho más alta. Eso es un tipo de sensibilidad. Hay personas que tienen ese potencial de sentir mucho más alto, más alerta. Pero esa sensibilidad puede desencadenar que todo lo que ocurre eh, despierte o aumente o potencialice lo que normalmente no tendría que desatarse tan fuertemente. Pero también lo mismo, esa sensibilidad hace que seamos más reactivos a lo que pasa y en ocasiones más pasivos también a lo que pasa, y lo vemos con las redes, o sea, ya es casi que muy normalizado ver en las redes videos muy fuertes con temas de muertes, de hechos trágicos y bueno, pasó y seguimos en la vida. Entonces, son dos umbrales de sensibilidad totalmente diferentes, pero que están exacerbados.
Pero ¿de qué depende de esto? De un estado de alerta continua. Y ahí es entonces donde nos vamos a ese cerebro histórico, porque desde la formación del cerebro, ya lo hemos visto, lo hemos hablado la vez pasada, primero en la parte más profunda está en la parte más antigua, en la parte arcaica, y en la parte más externa, en la parte más superior que es la corteza, está la parte más evolutiva, más eh, expresiva, más cognitiva, más radiante, por decirlo así. Pero todas nuestras sensaciones básicas están en ese estado de alerta, en esa conexión profunda y arcaica, en esa base central del cerebro. Y hablo del miedo, hablo de la tristeza, hablo del estado continuo de qué va a pasar. Y ahí tiene un relacionamiento muy importante el sentirse solo y al sentir qué va a pasar si sigo estando solo. Porque es como, si yo sigo en este estado, no sé qué va a pasar de mí, sin tener confianza o siquiera la certeza de que puede ser algo transitorio que puedo superar. Entonces, cuando nos vamos a evaluar cuáles son las circunstancias y herramientas que pueden ayudarnos a transitar esos episodios o esos estados, lo primero que podríamos decir son los amigos. Y este es un tema dual, porque se ha visto a través de estudios que la amistad, por ejemplo, niños en la adolescencia y el colegio, la infancia, que tienen muy buen relacionamiento, tienen muy buenos amigos, en la adultez tienen mucho mayor facilidad de relacionamiento, tienen menos sintomatología depresiva y menos sintomatología de aislamiento. Pero al mismo tiempo, hemos visto que el bullying, que antes en nuestra época, refiero cuando yo era adolescente, niño, era algo como normalizado. O sea, sabíamos que había alguien que era un tanto agresivo, montado, y podía ser parte y lo olvidábamos. Pero poco a poco se ha ido haciendo más evidente que estos daños, estas agresiones, pueden afectar definitivamente y generar trauma emocional, trauma mental que en la adultez esos traumas que no han sido tratados pueden desarrollar síntomas de aislamiento. Si yo tengo un trauma en la infancia de mm, alguien que me maltrataba en la adolescencia, en el colegio, va a ser más difícil que en unas situaciones laborales o ya de adulto, de una vida independiente, yo pueda relacionarme con tranquilidad, porque esa memoria y ese estado de alerta permanece. Eso que estuvo en la infancia, en la adolescencia, sigue ahí pendiente y sigue activo. Entonces, ¿cómo nos vamos a reparar ese estado? Hay algo importante, es la compañía parental. Y hablamos de la compañía parental porque es importante. Les presento este libro, El poder de la presencia. Es un libro que escribieron dos neuropsicólogos y habla de la importancia que tiene la presencia de los padres en el moldeamiento del cerebro en los hijos. Y parte de esa compañía parental es un factor importante para que en la adultez no se presente tanto esta crisis de soledad. Pero ya decimos, bueno, esto lo podemos hacer con los hijos. Pero ¿qué pasa con nosotros si ya nuestros padres ya no nos hicieron esa compañía parental? Ahí es donde tenemos que mirar cómo esas circunstancias de vida las podemos trabajar a través de terapia, a través de técnicas, a través de herramientas que poco a poco les iremos presentando. ¿Y qué ocurre cuando qué pasa cuando ocurren estos diferentes traumas? Algo que hay en un estudio que hicieron hace un par de años, es que las personas que habían sufrido algún trauma, un trauma físico, por ejemplo, violación, los niños, los adolescentes, hacían una desconexión cerebral, para no estar presentes en ese momento. Era como si su cerebro y su memoria se desconectaran y así no poder recordar. Pero ¿qué pasaba? Que cuando ya eran adultos se evidenció que esas desconexiones se presentaban continuamente. Entonces, circunstancias que eran traumáticas, así no fuera una violación, fuera algo menos severo, la persona se desconectaba. Se desconectaba porque su cerebro se iba a ese mismo momento y mandaba la misma información de aquí no estoy, no vivas este momento, no estés pendiente. Y esa desconexión hace que permanentemente esté.
totalmente desenchufados de la realidad, de lo que pasa. Y la necesidad de no quiero estar conectado, no quiero estar pendiente, no quiero estar viviendo lo que está pasando. Y es una desconexión tanto del presente como del pasado. Y obviamente con un tipo de desconexión así, va a ser muy difícil procurar una expectativa del futuro mucho mejor. Pero entonces, ya miramos y desglosamos todo esto, ¿qué le podemos decir a alguien, a alguna persona, o si estás viendo este video y le estás diciendo, muchos de los síntomas que hablan ahí son míos, o lo siento? Lo primero es esto, no es culpa tuya. O sea, no hay una causa que digamos es que tú lo generaste. O sea, decirle a las personas que no funcionen bien o funcionen de manera irregular los neurotransmisores no es culpa tuya. Entonces muchas veces es no te alimentas bien, no haces ejercicio. Sí, hay unos hábitos y los hablábamos al principio de primero de los videos, del video de Soledad y Cuerpo. Hay unos hábitos saludables que mejoran, pero en ocasiones así existan y se regulen esos hábitos, no siempre se regulan. No es 100% efectivo. O sea, tómate esto y te vas a mejorar. No siempre es así. Entonces esa palabra es importante, no es culpa tuya y tampoco es culpa tuya lo que pasó en el pasado, porque muchas veces seguimos con la culpa, la violación fue culpa mía, yo fui la que lo provoqué, o yo fui el que lo provoqué. Y eso es un punto importante, descargarse de la culpa. La culpa tiene una connotación muy grande. En algún momento lo hablaremos en un video porque tiene una connotación religiosa, emocional, y que a veces carga más que la misma sensación de soledad. Lo segundo, pedir ayuda. Cuando identificas que tienes estas sensaciones, que hay momentos de tu vida, de tu presente, que te necesitas desconectarte porque no quieres estar viviendo eso, cuando identificas que tu sensación de aislarte es más necesaria que estar presente, cuando identificas que tus pensamientos continuamente hablan de soledad, de tristeza, de melancolía, hay que pedir ayuda. Muchas veces es, no, ya se me va a pasar. Es algo transitorio. Sí, puede ser algo transitorio, pero se vuelve recurrente. Entonces pasa y vuelve, pasa y vuelve, pasa y vuelve. Y todos esos tiempos sumados hacen que no sea una vida en bienestar, que no sea agradable vivir, no sea bonito vivir, no se disfrute. Y otra herramienta en la que nosotros aquí hablamos bastante porque nos hemos formado en eso es la meditación. Hay diferentes tipos de meditaciones, hay diferentes técnicas, hay diferentes tecnologías que se combinan con el yoga, pero la meditación es un estado en el que no es que trates de blanquear tu mente, de quedar en blanco, es un estado en que puedes tratar de reconocer lo que estás mirando, lo que estás pensando, para ir depurándolo. Como lo decíamos al principio, no pueden haber dos pensamientos al tiempo. Y cuando solamente te enfocas en uno, y en ese uno le das el enfoque a mirar cómo está tu cuerpo y qué es lo que estás sintiendo y cómo estás respirando, pues la mente va entrando en un estado más de calma. Y en ese estado de calma se equilibran y se regulan muchos otros neurotransmisores. Eso ya está estudiado, está investigado. Hay un gurú de la India que se llama Sadhguru, muy famoso en redes. Él habla de la meditación, tiene yogas, kriyas para meditar. Hay la meditación vipassana, que es una meditación de quietud, pero es una meditación en la que se enfoca en reconocer el cuerpo, en reconocer el sentir, reconocer el dolor. Y hay meditaciones a través de mantras, hay meditaciones a través de cantos, hay meditaciones a través de respiración. Y es una técnica que ayuda no solo a disminuir estos síntomas y esas sensaciones, sino también a contemplar la soledad desde otro instante, desde otra mirada. Y es lo que hablamos desde el primer video. ¿La soledad es un estado interior o es una sensación desagradable de estar sin nadie, estar sin compartir? Entonces, cuando nosotros recordamos eh, reiteramos mucho la meditación, es porque en las terapias lo hacemos talleres, lo implementamos y se lo recomendamos a los pacientes, que hemos visto que tiene un gran efecto. Y otro aspecto son las medicinas. Y aquí hablamos de medicinas desde varios puntos. No son la medicina tradicional alopática de medicamentos, porque en ocasiones definitivamente es necesario. El psiquiatra es un profesional especializado que tiene una historia y una experiencia y puede recomendar unos medicamentos que pueden ayudar. Pero en ocasiones, a pesar de los medicamentos, las personas no mejoran.
Como les decía, es un tema neurobiológico, neuroquímico, y puede que no se regule. Y obviamente también los psiquiatras tienen otras herramientas, las terapias neurocognitivas, terapias conductuales, pero no todas las terapias son para todo el mundo. Y hay personas que dicen, no, yo no quiero una terapia de este tipo, tan clásica, quiero otro tipo de terapias. Y aquí, por ejemplo, entonces hablamos de las medicinas, medicinas ancestrales. Y está muy de moda la psilocibina, son los hongos. Y sí, se han estudiado. Hay unas universidades en Estados Unidos que tienen unas formaciones, pero aún a la fecha, y eso que tiene más de 50 años, todos estos recorridos, va casi desde el 45, después del 70, con Huxley, eh, todavía le falta, todavía le falta experimentación. Pero muchos de los medicamentos psiquiátricos que se consumen tienen menos experimentación. Igual se formulan, pero son medicamentos, entonces tienen como ese aval. Lo que pasa es que con las medicinas hay que saber por dónde se entra. Y mi recomendación, también he hecho esta parte del camino chamánico, es no entrar por arriba, no se entra por el hongo, no se entra por la ayahuasca. Hay que entrar con unas medicinas mucho más suaves, más ligeras, que son las medicinas indígenas, que nos dan el reconocimiento del cuerpo, nos hace sentir el cuerpo antes de sentir una sensación psicodélica, antes de mirar el pensamiento, porque una toma de ayahuasca, una toma de hongos es, sí, es una circunstancia donde nos tenemos una conexión mental diferente, pero si no, no es ese camino de hablar con mi cuerpo, no va a ser un proceso reparador, no va a ser un proceso que realmente lleve a una sanación. Y aquí no hablamos de una sanación física, la sanación es un concepto holístico. Entonces, a veces cuando uno habla de sanación en medicina es como, uy, estás hablando de cosas esotéricas y no es así. Y es muy importante esto, la ayuda continua. Y ahí es donde entran las terapias. Nosotros no tenemos la palabra, la verdad. Eh, Hay diferentes terapias, hay diferentes ayudas. Ese proceso de trauma de la infancia, de la adolescencia, hay muchas herramientas que nos ayudan. Está la palingenesia, están las constelaciones, está el renacimiento, están muchas técnicas. Y también el proceso biológico del sentir de la soledad, pues están las técnicas de la medicina china, la medicina tibetana, y las técnicas de respiración que nos ayudan. Pero todos esos procesos y las terapias de diferentes herramientas lo que hacen es decir, busca la ayuda. Y una vez la busques, mira las causas. Mira que hablamos del origen y pueden ser muchos. Y una vez que estés ahí, continúa. Porque cuando uno descubre que tiene un trauma de la infancia que le está generando algo en su adultez, no es decir, ya lo miré, ya me puse en una terapia, ya fui y ya solucionó. Ese proceso puede durar toda la vida. Ese proceso de sanación con papá, con mamá, un proceso de sanación de una violación, va a durar toda la vida. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué este camino es tan difícil? Pero también está ahí, ¿qué es lo que estoy aprendiendo de esto? ¿Y qué es lo que puedo y desde acá reparar para decir, asiento a la vida y sigo adelante? Entonces, darles las gracias. Somos Sirio Medicina del Ser. Seguimos aquí conectados con este tema de la soledad. Para nuestra próxima semana vamos a hablar de soledad y constelaciones familiares. Así que síguenos en nuestras redes, síguenos aquí en este canal de YouTube, Sirio Medicina del Ser, Juan y Diana. En Sirio, en Instagram, estamos Sirio Rayita Medicina, Rayita el Piso Medicina del Ser. Ahí permanentemente colocamos información, compartimos temas de bienestar. Y si consideras que este video le sirvió, si consideras que este video te sirvió, dale like, compártelo para que más personas se unan a este canal y podamos difundir esta información que es muy valiosa. Un abrazo muy grande y nos vemos muy pronto.